Bien, buenos días. ¿Pueden ver mi pantalla? Buenos días, doctor. Sí se ve la pantalla. Bien, perfecto. Entonces iniciamos la actividad programada para el día de hoy. En esta oportunidad vamos a revisar tres familias de antimicóticos, básicamente de uso sistémico. Por el tema del tiempo no se va a hablar de los antimicóticos de uso tópico porque no es la finalidad de esta clase. Vamos a ver tres grandes familias que incluyen los azoles y los triazoles de primera generación en una primera y segunda generación en un primer grupo. La familia de los polienos, en el cual está la anfotericina B, que es el más potente antimicótico desarrollado hasta ahora. Y por último, los más nuevos, aunque no tan nuevos, las equinocandinas, que son un grupo diferente de acuerdo al mecanismo de acción. Entonces, básicamente vamos a revisar estas tres grandes familias y veremos pues cuál es el mecanismo de acción, en qué situaciones están indicadas y algunas consideraciones farmacológicas que es importante conocer, pero que no es esta una clase de farmacología, por lo tanto no haremos mucho hincapié en el tema de la farmacología, sino más bien contra qué gérmenes están hechos estos medicamentos para hacer un uso correcto de los mismos. Y esta es la agenda que hablaremos, entonces un poco de introducción. Hablaremos de los azoles y triazoles de primera y segunda generación, de los polienos, las equinocandinas y finalmente algunas conclusiones necesarias. Y entonces, como les decía, vamos a hablar en especial de eh, antimicóticos de uso sistémico porque en el mundo actual estamos viendo población inmunodeprimida o comprometida que se está viendo en mayor frecuencia y uno de los grandes pandemias es el tema del VIH-Sida que genera pues inmunidad o trastorno de inmunidad celular y es un grupo especial de pacientes susceptibles a infecciones micóticas, pero también tenemos el grupo de pacientes con trasplante de órganos sólidos y hematopoyéticos, aquellos pacientes con infecciones nosocomiales que son expuestos a antibióticos de muy amplio espectro, también son pacientes de riesgo, los neutropénicos, los pacientes oncológicos después de quimio o radioterapia, y el tema de algunas enfermedades crónicas que obviamente pueden también debilitar el sistema inmune, como el caso de la diabetes. Y entonces vamos a hablar de los medicamentos principales de uso sistémico, más no tocaremos en esta oportunidad el tema de las micosis superficiales. Y quiero empezar con esta diapositiva que es muy importante porque conociendo los mecanismos de acción también tendremos claro los mecanismos de resistencia y en qué situaciones serían las combinaciones más adecuadas de acuerdo a estos mecanismos de acción. Y noten ustedes en el caso de los polienos, ¿sí? En los cuales tienen un mecanismo de acción de unión a los esteroles de membrana y no es otra cosa que algunos precursores de las capas de ergosterol que es donde finalmente actúan los polienos. Las dianas específicas son las capas de ergosterol que dan el sustento, la estabilidad a la pared celular del hongo y por lo tanto destruyen esta estructura. Y como ven, los triazoles también tienen acción sobre las capas de ergosterol, inhiben la síntesis de estas capas y por lo tanto tienen un mecanismo de acción similar, no actúan en la misma diana como ustedes pueden ver, pero finalmente tienen efectos directos sobre el ergosterol. Por lo tanto, al tener mecanismos de acción similares, también comparten algunos mecanismos de resistencia y esto es importante tener claro. En cambio, vean las equinocandinas, los cuales tienen un mecanismo de acción completamente distinto, inhiben la síntesis del 1,3-beta-glucano a través de la diana específica de beta-glucano sintetasa y entonces no tienen efecto directo, por lo menos en este mecanismo de acción, en cuanto a las capas de ergosterol, por lo tanto no comparten tampoco mecanismos de resistencia. Y eso es importante porque a la hora de hacer combinaciones en situaciones especiales, esto indica que podemos combinar las equinocandinas o con triazoles o con polienos, pero estos dos primeros no deberían combinarse por el mecanismo de acción similar que podría dar más bien un tema de antagonismo más que de sinergismo. Esto es importante conocer también. Y entonces hablaremos un poco de los más antiguos que son los azoles, y entre ellos pues el ketoconazol y el clotrimazol son los medicamentos que fueron inicialmente sintetizados y que aparecieron en los años 70 y 80 hasta que en los años 90 aparecen los triazoles de primera generación que aumentaron el espectro de acción y obviamente tuvieron una ventaja con respecto a los azoles que básicamente era para uso tópico.
En los años 2000 aparecen ya los triazoles de segunda generación que aumentan en gran medida el espectro de acción e incluso vencen la resistencia a los triazoles de primera generación. Esto es muy importante. Como pueden ver acá, el mecanismo de acción ya los había mencionado, pero los azoles tenían una gran desventaja, que tenían un espectro de acción muy limitado básicamente a cándida y algunos hongos dermatofitos que son de una frecuencia importante, pero a nivel de piel y mucosas, que no generan riesgo importante de causar problemas sistémicos. Pero además tenían una escasa biodisponibilidad, lo que los hacía solamente eficaces para un tema de problemas localizados, ¿sí? O problemas de piel y mucosas, pero no en cuadros sistémicos. Y además la estructura química genera que tengan muchos efectos secundarios, sobre todo hepatotoxicidad. Y además, ahí no está, pero también era un problema muy importante el tema de las interacciones. Al tener metabolismo hepático a través del citocromo P450, múltiples interacciones con diferentes grupos de medicamentos como anticonvulsivantes, antituberculosos, antihistamínicos, anticoagulantes, una serie de medicamentos que obviamente dificultaban el uso concomitante con estos fármacos. Hasta que aparecen los triazoles que mejoran un poco el espectro, ¿sí? Ya tienen efecto contra algunos cuadros sistémicos, tienen un poco menos de efectos secundarios y por eso es que estos medicamentos pues vinieron a reemplazar tanto los azoles como los triazoles de primera generación. Igual vamos a detallar algunos de ellos. Los de primera generación tenemos el fluconazol e itraconazol, y la segunda generación boriconazol, posa y rabuconazol, entre otros nuevos que han sido aprobados recientemente. Esa es la estructura química del fluco, del bori y del itraconazol. Importante recordar, pero no haremos mucho hincapié en esto. El mecanismo de acción ya lo había mencionado al principio. Inhiben el 14-alfa-lanosterol, que es una síntesis previa para llegar a la formación final de las estructuras de sostén de la membrana celular, que son las capas de ergosterol, y entonces destruyen estas capas y por lo tanto tienen un efecto fungicida en la mayoría de las especies sensibles a estos antimicóticos. Y acá está mucho más claro, vean cómo es la reacción química de síntesis de las capas de ergosterol, que es la parte final, y donde actúan los azoles, ¿sí? Inhiben la transformación o síntesis del anosterol a simosterol, y entonces se corta esta reacción química, evitando llegar a sintetizar las capas de ergosterol. En cambio, los polienos actúan en la última etapa de formación de ergosterol, pero como dijimos al principio, son mecanismos de acción similares, puesto que actúan prácticamente en la misma diana, que es las capas de ergosterol. Por lo tanto, los mecanismos de resistencia también pueden ser compartidos en estos dos grupos de antimicóticos. Como ven acá, no están las equinocandinas porque no actúan a este nivel. Por lo tanto, son una familia que comparten resistencias diferentes y también tendrían un efecto sinérgico con la combinación de algunos de estos medicamentos antes mencionados. Y entonces, ya lo dije, si hay similitud en el mecanismo de acción, también lo hay en las cepas resistentes, ¿sí? Sobre todo los azoles, los triazoles y los polienos comparten mecanismos de resistencia similares, por ejemplo, bombas de flujo de eliminación, los cuales genera que a través de los poros ingresen los medicamentos, los antimicóticos al hongo, pero por transporte activo los expulsa inmediatamente fuera. Ese mecanismo se llama aumento de bomba de eliminación activa, que en las bacterias se llama bomba de flujo, y entonces este es un mecanismo de resistencia que comparten tanto los triazoles como los polienos. Es muy importante este tema de entender el mecanismo de acción y es más fácil entender el mecanismo de resistencia. Entonces los azoles que se usan, muchos de ellos todavía tienen un tipo de uso actual, pero ya como hemos visto están solamente indicados para problemas de infecciones de piel y mucosas, o sea, tratamiento tópico. Muchos de ellos todavía están actualmente vigentes. Entre ellos el ketoconazol, que tiene múltiples limitaciones, por ejemplo, no llega al sistema nervioso central,
por su estructura química, suprime la testosterona y cortisol, por lo tanto, genera feminización, ¿sí? Además, es hepatotóxico, produce problemas gástricos, tiene múltiples interacciones y solamente viene por vía oral, no hay presentación parenteral, también viene presentaciones tópicas en champú, en crema, pero básicamente son muy pobre el espectro de acción de ketoconazol y solamente está circunscrito al efecto contra Candida albicans y algunos hongos de la piel. Más allá de ello no tiene beneficio contra otros hongos. El fluconazol, en cambio, ya pertenece a un grupo de los triazoles de primera generación, los cuales tienen un espectro de acción bastante mejor, tiene propiedades farmacocinéticas mejores que el grupo anterior, tiene mejor absorción, se distribuyen mejor y alcanzan niveles séricos adecuados, incluso alcanzan concentraciones también muy adecuadas en el líquido cefalorraquídeo, por lo que se usa actualmente en la fase de consolidación del tratamiento contra Cryptococcus neoformans en los pacientes con neurocriptococosis. ¿Sí? Además, tiene efecto contra cándida, la mayoría de cándida albicans son sensibles, y las cándidas no albicans también hay un porcentaje importante de estos hongos sensibles, excepto estas dos especies que tienen una resistencia intrínseca al fluconazol. Candida glabrata y Candida krusei tienen resistencia intrínseca, por lo tanto, si ustedes aíslan estas especies, lo mejor es no recomendar el uso de fluconazol porque es muy probable que la terapia falle por resistencia intrínseca. Tiene algún efecto también contra coccidioidomicosis y paracoccidioidomicosis, aunque el efecto es un poco menor en potencia frente a itraconazol, que es de la misma familia. No tiene ningún beneficio el fluconazol contra Aspergillus ni otros hongos filamentosos, también es importante mencionar. El fluconazol tiene una absorción oral rápida, completa, casi 90% de la dosis oral se llega al torrente sanguíneo, no se modifica mucho por alimentación, es muy bueno también, y tiene una buena penetración al líquido cefalorraquídeo, lo he mencionado, que puede alcanzar hasta 90% de la concentración sérica en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Se elimina por vía renal, metabolismo hepático, ya lo he mencionado, solamente en caso de falla renal se debe reducir la dosis y los pacientes sometidos a diálisis deben recibir una dosis adicional después de cada sesión de hemodiálisis. Es que está indicado para cándida principalmente, toda su forma de presentación, mugue oral, o sea, candidiasis oral, esofagitis, vaginitis, endoftalmitis, peritonitis, accesos intraabdominales, cistitis porque alcanza una buena concentración en las vías urinarias. También se puede usar en candidemia, pero ojo, aquí la primera indicación es en pacientes inmunocompetentes. Candidemia con muy buen efecto o eficacia en inmunocompetentes, incluso la eficacia es similar al anfotericin B, excepto que sea una cepa resistente, y además la toxicidad es mucho menor. Sin embargo, cuando se compara fluconazol frente a anfotericin B en pacientes inmunosuprimidos, ahí sí el efecto es menor, por lo tanto se prefiere utilizar en ese caso anfotericin B porque las tasas de fracaso en candidiosis invasiva en inmunodeprimidos es muy alta si usamos fluconazol. Volver a recordar, Candida glabrata y Candida krusei no son sensibles al fluconazol y es importante evitar el uso en profilaxis porque realmente la posibilidad de resistencia es alta cuando se usa innecesariamente y por eso recomendamos que no prescriban fluconazol, por ejemplo, para el tratamiento de onicomicosis. Hay muchos colegas que indican fluconazol 150 miligramos semanal por varias semanas y entonces pensamos que con eso podemos curar la cándida de la onicomicosis y probablemente haya mejoría con estos fármacos porque son potentes, pero estamos utilizando innecesariamente un medicamento de mayor espectro cuando podemos usar alternativas para el tratamiento de los problemas tópicos. Eso también es importante recordar. También dijimos que tiene efecto contra coccidiomicosis, ¿sí? Aunque su efecto, como le dije, es algo menor que itraconazol, incluso frente a histoplasma esporotricosis, su efecto es menor que itraconazol. Y no tiene ningún beneficio en los hongos filamentosos, como por ejemplo la aspergilosis. Eso es importante. Pero en criptococosis sí es la primera elección en la fase de consolidación de criptococosis cerebral. Recuerden que la primera fase de inducción es con anfotericin B por 2 semanas
y después de eso se pasa a la fase de consolidación, que se usa entre 400 a 600 miligramos diarios de fluconazol por 8 a 10 semanas, y luego de eso se pasa entonces ya a la fase de mantenimiento o llamado también profilaxis secundaria. Muy importante eso, ¿sí? Entonces evitemos la profilaxis, evitemos el uso indiscriminado de fluconazol porque tiende a producir resistencia y obviamente no es lo ideal en las condiciones actuales que estamos manejando pacientes multihidratados. Por ejemplo, en este estudio hay un estudio que compara anfotericin B y fluconazol en pacientes con neutropenia febril, y en este caso fueron pacientes que tuvieron tratamiento antibiótico de amplio espectro, la fiebre persistía, se aísla cándida, y entonces se compara Anfo-B y fluconazol en pacientes inmunocompetentes y la eficacia se demostró que fue similar. Incluso fluconazol fue más seguro porque tuvo menos efectos secundarios frente a anfotericin B en su presentación como deoxicolato. Sí, es muy seguro, se tolera bien, muy rara vez se suspende el tratamiento, máximo en 2% de los casos. Normalmente produce efectos gastrointestinales, un poco de dolor de cabeza, a veces hay un poco de rash, en la práctica yo lo he visto muy rara vez. Y además el tema del temor a hepatotoxicidad también es un temor desmedido. Nosotros usamos altas dosis de fluconazol y no hemos notado causas o casos de insuficiencia hepática debido al medicamento. Por ejemplo, en criptococcus, lo había mencionado, usamos 400 a 600 miligramos diarios, en algún momento llegamos a usar hasta 900, por 8 a 10 semanas, todos los días, y no hubo ningún caso de hepatotoxicidad importante, ¿sí? Es muy importante saber eso porque a veces hay un temor exagerado con el tema del uso correcto de fluconazol. Así que otros efectos como la alopecia sí se han reportado, pero básicamente está asociado a tiempo y dosis dependientes. Mientras más tiempo y más alta es la dosis, recién es más probable que pueda aparecer ese efecto de alopecia que se ve en algunos casos, sobre todo en el sexo masculino. Interacciones hay varias, también lo había mencionado, aunque son algo menores que los azoles. Estos triazoles de primera generación también tienen algunas interacciones porque también se metabolizan en citocromo P450. Y aquí tenemos pues el tema de con fenitoína, con hipoglicemiantes orales, con anticoagulantes, con antituberculosos. Hay que tener cuidado el uso concomitante con el fluconazol. Y el itraconazol es el otro triazol de primera generación que fue aprobado en 1992 y su actividad es muy similar al fluconazol. La única ventaja es que tiene además efectos contra hongos filamentosos como aspergilosis, pero ojo, y aquí siempre es bueno aclarar, tiene efectos contra aspergilosis, pero no en las formas invasivas. Ojo, en las formas graves de presentación de aspergilosis no es conveniente iniciar con itraconazol, hay que iniciar con Anfo-B y luego se pasa o se rota a itraconazol cuando el paciente está más estable. Su efecto o su espectro de acción está hecho contra levaduras, o sea, tiene algún beneficio contra criptococo, pero su efecto es menor que con fluconazol. En cambio, la ventaja es con respecto a aspergillus, que lo he mencionado, pero evitar la aspergilosis invasiva, ¿sí? Tiene un efecto también algo mejor contra paracoccidomicosis, contra isoplasma en las formas no invasivas. La única desventaja es que estos triazoles de primera generación, ninguno tiene efecto contra los hongos zigomicetos, como el mucor, ni tampoco contra Fusarium. Eso es importante también tener en cuenta. ¿Sí? Viene por vía oral, no viene presentación parenteral. La ventaja del itraconazol es que su absorción mejora en medio ácido, por eso se recomienda que sea con alimentos o con jugo de naranja. Se puede tomar la medicación porque en medio ácido la absorción es mucho mejor, y al contrario, si usamos antiácidos, la absorción disminuye en forma importante, y eso hay que evitar y mencionar al paciente que prescriban itraconazol. ¿De acuerdo? Es muy importante eso. También saber que tiene una concentración mínima en líquido cefalorraquídeo, por eso no se indica para infecciones del cerebro, ¿sí? Aunque las concentraciones que pueden alcanzar pueden ser, digamos, terapéuticas, sobre todo cuando el cerebro está inflamado. En ese contexto, sí puede ser que se pueda utilizar, pero no es la primera elección. Lo ideal es que usemos otro tipo de fármacos en infecciones del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Metabolismo hepático también, solamente en caso de insuficiencia hepática se hace ajuste de dosificación y el 1% se elimina en forma activa en la orina.
y la insuficiencia renal no afecta la farmacocinética del preparado, por lo tanto no requiere mayores ajustes del medicamento. En cuanto a cándida, tiene también, igual que el fluconazol, tiene efecto contra Candida albicans y contra algunas cándidas no albicans. Sin embargo, comparten la resistencia cruzada a las especies resistentes a fluconazol, como Candida krusei y Candida glabrata. Si es resistente al fluconazol, también lo va a hacer la itraconazol con toda seguridad. Por eso que se debe evitar el uso en candidiasis sistémica, puesto que la seguridad y eficacia no se ha estudiado. Se usa básicamente en problemas de infecciones no complicadas. En la aspergilosis, lo había mencionado, tiene buen efecto en las formas localizadas, pero en las formas invasivas lo mejor es utilizar anfotericin B, y cuando ya el paciente está más estable se pasa a fase de consolidación, en estos casos de aspergilosis invasivas, después del tratamiento inicial con anfotericin B. Esto es muy importante, no iniciemos en las formas invasivas con itraconazol, porque es muy probable que falle el tratamiento y el paciente termina falleciendo. El itraconazol también se indica en criptococosis. Su efecto es algo menor que el fluconazol, pero se puede usar como alternativa. También se puede indicar en profilaxis, pero también tener cuidado porque si hay resistencia rápida al fluconazol, también lo puede haber al itraconazol. Así que su uso en profilaxis tiene indicaciones muy precisas que no se debe generalizar su uso a este nivel. ¿De acuerdo? Se usa en neutropenia febril, ¿sí? Tiene eficacia contra esporotricosis, contra blastomicosis, excepto que llega al cerebro donde no penetra muy bien, como dijimos, para coccidomicosis, faeohifomicosis, histoplasmosis en formas no invasivas, también puede ser utilizado como alternativa. Se tolera bien, tratamientos prolongados pueden dar problemas gastrointestinales, puede haber hepatotoxicidad y en general su efecto realmente es bien tolerado, así que rara vez se ha tenido que suspender la medicación, pero sí tener cuidado, se ha demostrado efecto teratogénico en animales, o sea, es categoría C, por lo tanto es mejor no utilizarlo en embarazo ni en lactancia y buscar una alternativa en esa situación. ¿Sí? Múltiples interacciones también contra los antituberculosos, con anticonvulsivantes, con antiácidos, con el tema de antihistamínicos, el tema también de anticoagulantes, antihipertensivos, antirretrovirales. Tienen múltiples interacciones que también es importante evaluar antes de iniciar el tratamiento con itraconazol. Y entonces, a raíz de estos problemas de que no servía para formas invasivas, de que no tenía buena penetrancia el sistema nervioso central en el caso de itraconazol, y que compartían resistencia de cepas de Candida no albicans, fueron apareciendo los triazoles de segunda generación como el voriconazol, cuyo espectro de acción fue mucho mayor o es mucho mayor que los triazoles de primera generación, porque acá tiene efecto contra cándida, incluyendo las cepas resistentes de Candida krusei y Candida glabrata. Criptococos, Trichosporum también son sensibles. Aspergilosis también se puede utilizar, incluso tiene eficacia mayor que el itraconazol, pero algo menor que el anfotericin B, es importante también tener claro. Contra blastocisis, coccidioides, histoplasma tiene eficacia, también contra Fusarium y Alternaria, pero tampoco tiene efecto contra los hongos cigomicetos como el mucor. También tener en cuenta. Tiene presentaciones oral y parenteral, ¿sí? Por lo tanto, tiene una biodisponibilidad bastante adecuada, metabolismo hepático, ¿sí? También se distribuye en líquido cefalorraquídeo, alcanza hasta el 50% de concentración sérica en líquido cefalorraquídeo, donde también se puede utilizar para infecciones del sistema nervioso central. Solamente cuando hay falla hepática moderada debe ser ajustada la dosis, de preferencia a la mitad, y en formas de falla hepática severa aún no se ha estudiado, no hay recomendación al respecto, se busca una alternativa, ¿sí? Es muy importante que también cuando haya falla renal con un claris de creatinina menor de 50, evitar su uso también por el tema de que hay problemas en la eliminación del medicamento. También tiene metabolismo hepático, citocromo P450, por lo tanto es inductor de metabolismo y eso genera disminución de la concentración en el caso de rifabutina, de fenitoína, de carbamazepina y rifampicina, y al inhibir el metabolismo aumenta la concentración de cisaprida, ciclosporas,
perdón, warfarina, tener mucho cuidado. Si usan voriconazol con warfarina, el voriconazol aumenta las concentraciones de warfarina y obviamente el riesgo de sangrados, de hemorragias, es muy alto. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta las interacciones. Mecanismo de acción, ya lo mencionamos, y los efectos secundarios: produce fotoxia, produce alteraciones en la discriminación de los colores, fotofobia, pero es temporal y generalmente se autolimita. Puede producir rash, fotosensibilidad también, alteración de las enzimas hepáticas, pero realmente normalmente no son muy intensas y se autolimitan fácilmente. El voriconazol, a diferencia del itraconazol, sí está indicado en aspergilosis invasiva. Esto es muy importante, prácticamente tratamiento de elección en aspergilosis invasiva, el uso de voriconazol, sobre todo porque la eficacia fue demostrada algo superior y mucha mejor tolerancia comparado con anfotericin B. Vean acá la respuesta parcial o completa de voriconazol frente al anfotericin B. Se puede ver claramente que hay beneficios en cuanto a eficacia, incluso comparando la sobrevida, también hay beneficios de voriconazol sobre el anfotericin B. Otros hongos sensibles, Pseudosporium, Pseudolescherichia y Fusarium, son sensibles a voriconazol. También se hizo estudios en cándida, en lo cual se ve eficacia en cándida esofágica, en candidemia en pacientes no neutropénicos. En neutropenia febril también se ha hecho estudio comparando voriconazol versus anfotericin liposomal y vemos que hay beneficios con el uso de voriconazol con menor toxicidad. En criptococosis in vitro hay eficacia, pero no se ha aprobado actualmente el uso para la población con esta patología. Y ya lo dijimos inicialmente, no tiene beneficio contra cigomicetos, o sea, contra mucor, ni tampoco contra el esporotricosis. Eso sí es importante. Esta diapositiva es para recordarles las múltiples interacciones que tienen los triazoles, en este caso los de segunda generación, en los cuales cuando inducen metabolismo enzimático, entonces disminuyen las concentraciones de algunas drogas, y cuando inhiben el metabolismo, aumentan la concentración y obviamente aumentan la toxicidad, y ese es el caso específico de alto riesgo con la warfarina. Muy importante que tengamos claro que si usamos voriconazol y el paciente toma warfarina, vigilar siempre el tiempo de hipotropina, porque podemos causar hemorragias si es que no se hacen los dosajes correctos de estos medicamentos. Actividad contra hongos filamentosos, muy pocos, pero tiene efecto contra cándida, ¿sí? Además, tiene efecto contra los otros triazoles también tienen beneficio importante, sobre todo en aspergilosis, en candidemia, en neutropenia febril. También tienen beneficio el uso de posa y rabuconazol, que también han sido aprobados para uso sistémico. Esto es también un poco de la actividad, el espectro de acción de los principales triazoles de segunda generación, y como ven, mientras más cruces tiene, es más sensible el germen y por lo tanto tienen un amplio espectro de acción estos triazoles, que tienen ventajas sobre los de primera generación. Vean acá también que tienen sensibilidad comparada con las cepas resistentes. Estos triazoles de segunda generación, en las cepas resistentes a fluconazol, vean que sí tiene bastante sensibilidad con respecto a estas cepas resistentes a los triazoles de primera generación. Y entonces pasamos al segundo grupo, que son los polienos, y entre ellos está pues el anfotericin B, que repito, sigue siendo el antimicótico más potente que se conoce hasta ahora. Sí, es un grupo sintetizado de origen animal a través también de un hongo, el Streptomyces nodosus, y entonces esta droga es insoluble en agua, y la presentación de oxicolato es la que más se usa, pero obviamente es altamente tóxica. Por lo tanto, hay algunas presentaciones que se han sintetizado de tipo liposomal, que vamos a hablar más adelante, y que tiene beneficios en cuanto a la menor toxicidad. Y ya había mencionado al principio el tema del mecanismo de acción. Actúa en la última fase de la síntesis del ergosterol y por lo tanto genera destrucción de estas estructuras, genera poros en la membrana celular y puede ingresar por ahí el medicamento y causar
daño directo en el hongo. Por eso que tiene un potente efecto fungicida demostrado en la mayoría de estudios. Pero además los beneficios de este antimicótico es que tiene el mayor espectro de acción de todos los antimicóticos. Miren, incluye cándidas albicans, cándidas no albicans, incluyendo todas las cepas resistentes a los azoles, son sensibles al anfotericin B, aspergillus, incluso las formas invasivas también, Cryptococcus, mucormicosis, sí tiene efecto contra los zigomicetos, blastomices, coccidioides, histoplasma, Paracoccidioides brasilensis también son sensibles al anfotericin B. Y en las cepas de Candida no albicans, como le dije, son sensibles Cruceicrus y glabrata, pero sí tener cuidado con esta especie, con Candida lusitania. Es la única especie que hay que usarla con precaución porque se ha demostrado que puede ser resistencia también primaria al anfotericin B cuando aíslen esa especie. ¿De acuerdo? Es importante recordar eso. Entonces vean cómo se puede utilizar acá algunas cepas resistentes, también son sensibles al anfotericin B. El mecanismo de acción ya lo había mencionado, no voy a pasar rápido esto, destruyen la última fase de la síntesis de ergosterol, ¿sí? Y entonces es importante también que a veces existen enfermedades refractarias, hay infecciones micóticas severas, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, que obligan a utilizar combinación de antimicóticos. Y eso es importante, por eso conocer los mecanismos de acción para que ustedes vean acá que es importante hacer combinaciones en algunas circunstancias específicas, sobre todo en las formas refractarias al tratamiento, sobre todo cuando usamos monoterapia. Pero las indicaciones clínicas de anfotericin B se basan principalmente en las formas de micosis sistémica, por ejemplo, Candida, Aspergillus, Criptococcus, Blastomices, coccidioides, histoplasma, paracoccidioides, esporotricosis son cepas sensibles al anfo B y también está indicado neutropenia febril que no responde a terapia antibacteriana, también es importante. Lamentablemente el tema de esta forma de deoxicolato es que es altamente tóxica, su uso debe ser netamente hospitalario, no se puede utilizar en forma ambulatoria porque tiene múltiples efectos secundarios, entre ellas la nefrotoxicidad, potente nefrotoxicidad, ¿sí? Reacciones relacionadas a la infusión a nivel de las venas periféricas producen flebitis con mucha frecuencia, por lo que se recomienda que se infunda a través de catéter venoso central. Puede producir hipocalemia, producir anemia, disfunción hepática, también es importante saber, aunque es menor obviamente que los azoles, pero también puede haber hepatitis. En cuanto a anemia, es frecuente que aparezca anemia normocítica, normocrómica, pero la hipocalemia es lo que nos debe preocupar bastante y debe corregirse rápidamente por el riesgo de ser paro cardíaco. Por eso es que el uso del medicamento de oxicolato de ANFO-B debe ser bajo estricta vigilancia médica para su uso correcto en un centro hospitalario. Porque esta nefrotoxicidad pues incrementa enormemente la mortalidad, incrementa la morbilidad, lo que aumenta el tiempo de estancia hospitalaria y obviamente pues genera más gastos para un paciente que tiene que tener, que hace efectos secundarios, tiene que estar más tiempo hospitalizado y genera mayor costo en cuanto al tema de el tiempo que está hospitalizado un paciente, ¿no? Y entonces por esa toxicidad es que se ha sintetizado formulaciones lipídicas que disminuyen enormemente el efecto tóxico de estos medicamentos y en la práctica son tres los componentes sintetizados: el anfotericin como complejo lipídico, el anfotericin B como dispersión coloidal y el anfotericin B liposomal propiamente dicho. Actualmente en el mercado nacional tenemos el primero y el tercero, el segundo había en Europa, parece que va a salir del mercado, pero el primero y el tercero sí están disponibles incluso a nivel nacional, pero para uso privado o algunos institutos tienen acceso, pero no está todavía en el petitorio del CIS porque todavía hay un problema importante que es el costo. Menos tóxico, muy potente, pero muy costoso y entonces eso limita su uso a nivel del Ministerio de Salud. Entonces es importante porque estas presentaciones liposomales han generado un impacto muy positivo por la siguiente razón.
porque el uso de oxicolato debido a su toxicidad nos permite solamente administrar entre 0.6 o como máximo 1 miligramo por kilo día, no excediendo de 50 miligramos, y entonces esa es la dosis máxima por un día. En cambio, utilizando las 3 presentaciones liposomales, vemos que se puede usar entre 5, incluso hasta 7 miligramos por kilo día, y eso es una ventaja porque nos permite llegar a la dosis total acumulativa del medicamento en menor tiempo, y eso es muy ventajoso porque es mucho menos tóxico, ¿sí? Con estas especies de Anfo-B, como ven, tienen también beneficio importante, tienen la misma sensibilidad que el deoxicolato, pero con menor toxicidad. Y acá está, le decía, de 3 a 7 las formas liposomales, de 0.6 a 1 el deoxicolato, donde obviamente hay una toxicidad significativamente menor comparado con deoxicolato. Eso es una muy buena ventaja de estas formulaciones. Además, los efectos secundarios son mucho menores, como ustedes pueden ver. Fiebre, calofríos, náuseas, vómitos tienen mucho menos frecuente la aparición de estos síntomas en comparación con deoxicolato. Muy importante estos beneficios. Acá nuevamente le dije, ¿no? 1 miligramo por kilo, nosotros podemos usar hasta 5 miligramos por día, lo que genera pues que alcancemos más rápido la dosis total acumulativa. Sin embargo, el problema sigue siendo el tema del costo, y acá está, ¿sí? Más o menos $9 cuesta una ampolla de oxicolato, es decir, unos 35 soles más o menos. En cambio, la forma de complejo lipídico, $330, y el anfoliposomal, más de $900 por día, ojo. Y esto, alto costo, todavía genera que haya dificultades en utilizar este tipo de fármacos en forma, digamos, extensa, ¿no? Hay otros medicamentos de la familia polieno, como la nistatina, que no vamos a mencionar porque hasta ahora sigue siendo de uso tópico. Se intentó hacer alguna forma de presentación liposomal, no salió nunca al mercado, por lo tanto no vamos a mencionar nada de este medicamento, que es de la misma familia y que básicamente en polienos nos centramos en el tema del anfotericin B, ¿sí? Y por último, hablaremos de la tercera y más reciente familia de antimicóticos, que son las equinocandinas, que como ya mencionamos al principio, tienen mecanismo de acción diferente, ¿sí? Excelente actividad y muy buena tolerancia. Además, no son tan recientes como uno pensaría. El primer compuesto fue sintetizado en 1990, pero la segunda generación fueron a partir del año 2000, en los cuales hay varios componentes de esta familia que han sido probados y de uso sistémico, como caspo, anídula y micafungina. Entonces, su espectro, ese es el tema, que tiene un espectro un poco reducido. Se usa en cándida y se usa en aspergillus, incluso en aspergilosis invasiva, y sobre todo en aquellas formas de tipo invasiva y refractaria, cuando no responden a la monoterapia con anfotericin B en las aspergilosis invasivas refractarias. Su uso concomitante con las equinocandinas aumenta el espectro, pues se ha demostrado que tiene efecto sinérgico la combinación de estos dos fármacos, ¿sí? Sus datos son limitados con otros microorganismos. En nemocitis, por ejemplo, todavía estudios en animales hablaban de algún beneficio, pero por el tema del costo y porque el codrimoxazol sigue siendo muy eficaz y barato, no se recomienda actualmente para PCP. Otros hongos sensibles también, pero de todas maneras no se usan, digamos, a gran escala. Se está centrando básicamente en cándida y en aspergilosis, pero tiene alguna actividad frente a los hongos que están acá en la diapositiva, aunque no ha demostrado eficacia contra criptococos, por ejemplo, ni contra cigomicetos. Esa es una gran desventaja frente al anfotericin B. Su presentación es básicamente de uso sistémico, no tiene buena absorción oral, por eso no viene en tabletas ni en cápsulas, pero tiene un tiempo de vida media bastante prolongado, lo que facilita su uso con una sola dosis al día. Tiene una alta unión a proteína plasmática, se distribuye muy bien en los tejidos, incluyendo el sistema nervioso central inflamado. El metabolismo es hepático, pero la toxicidad hepática es mucho menor comparado con los azoles o triazoles, ¿sí? Eliminación renal, y la ventaja es que no requiere ajustes de dosis en falla renal, ni tampoco dar dosis adicionales en pacientes con hemodiálisis.
Solamente en la falla hepática moderada o severa, solamente ahí se debe hacer ajustes de dosificación. ¿De acuerdo? Ya dijimos el tema de dónde actúa la diana de este medicamento, que no es directamente en el tema de la pared del ergosterol, por lo tanto, en este momento, pues es una alternativa frente a las cepas resistentes a triazoles y a polienos. Es muy importante entonces, y al no compartir el mecanismo de acción, no hay resistencia cruzada ni con polienos ni con los azoles, y además actualmente la resistencia primaria aún es muy rara porque también se está usando en muy baja escala porque también es costosa todavía. Las indicaciones actuales entonces son para candidiosis esofágica, candidemia, para tratamiento empírico de neutropenia febril, para el tema de aspergilosis invasiva, les he mencionado, en las formas refractarias incluso se puede usar en combinación con ANFO-B. Algunos países recomiendan profilaxis en trasplantado, pero por el tema del alto costo en nuestro medio no se usa con mucha frecuencia con esta indicación. ¿De acuerdo? Hay estudios comparativos en aspergilosis refractaria invasiva, por ejemplo, buenas tasas de respuesta, 50% de la forma pulmonar, un poco menos en las formas extrapulmonares, pero tienen mejor tolerancia frente a anfotericin B. Sí, en combinación pueden ser también muy eficaces en las formas refractarias a los polienos. En candidiasis invasiva, estudio doble ciego, por ejemplo, que comparó casofungina y anfotericin B, la meta de este estudio era demostrar la no inferioridad y entonces se confirmó que caspofungina para candidiosis invasiva no es inferior, incluso algunos estudios muestran algo de superioridad estadísticamente significativa, aunque con muy pocos pacientes, pero la ventaja fue con respecto a los efectos secundarios que fueron mucho menores con caspofungina que con anfotericin B. Como ven acá, falla el tratamiento fue menor con caspo, persistencia y cultivo positivo fue similar, ¿sí? Pero en la toxicidad sí hay una diferencia muy importante en beneficio de caspofungina frente a anfotericin B. Otros estudios también que podemos ver es que tienen eficacia muy importante en candidiasis invasiva con menos toxicidad, así que realmente es un medicamento bastante recomendado, tiene buena eficacia, tiene buen perfil de seguridad, su uso sistémico avala eso, sin embargo todavía el tema del costo sigue siendo una gran limitante para el uso de esos medicamentos, ¿sí? Entonces es una buena alternativa frente a anfotericin B y fluconazol en candidiosis invasiva con mucha menor toxicidad. Incluso algunas cepas resistentes a los azoles son sensibles a la caspofungina, así que es una buena alternativa. Pero el tema del costo quizá también genera problemas. ¿En qué caso lo combinamos? Ya vamos a mencionar que en la aspergilosis invasiva, sobre todo las formas refractarias, puede combinarse con anfotericin B y eso aumenta y ha demostrado sinergismo contra este germen de Aspergillus fumigatus. Acá, por ejemplo, vean en esofagitis por cándida, cómo por cándida albicans, digamos, la respuesta fue un poco mejor con fluconazol, pero en las cepas resistentes a fluconazol como Candida glabrata, la ventaja de caspofungina obviamente es estadísticamente muy significativa en cuanto a su beneficio. Y otros estudios más que se hicieron con respecto a las formas refractarias y hemos visto que tiene beneficios, pero también tiene interacciones, sobre todo con antirretrovirales, sobre todo inhibidores de los análogos no nucleósidos de transcriptasa inversa como efavirenz, nevirapina, además los antituberculosos como rifampicina, corticoides, anticonvulsivantes como fenitoína y carbamazepina. Además tiene efectos sobre tacrolimus. Y acá hay una ventaja, ya lo había mencionado, es que se ha demostrado sinergia, hay sinergismo entre anfotericin B frente a aspergilosis, sobre todo las formas invasivas refractarias, cuando lo combinamos estos dos fármacos. Efectos secundarios son realmente muy raros, se tolera muy bien, puede haber aumento de las transaminasas que se ven muy pocas veces, molestia digestiva, dolor de cabeza, no hay nefrotoxicidad y muy rara vez se llega a suspender el tratamiento, así que es muy beneficioso. Por ejemplo, comparando los efectos secundarios de casco frente a anfotericin B, vemos que frente a la presencia de escalofríos, fiebre, vómitos, transaminasemia y anemia,
es mucho menor la presencia de estos efectos adversos comparado con anfotericin B. Entonces es muy importante esa diferencia. Y las dosis recomendadas son inicialmente dar una dosis de ataque en pacientes sin problemas hepato ni nefropatología. Se debe dar 70 miligramos el primer día como dosis de ataque y a partir del segundo día se baja la dosis a 50 miligramos hasta completar 10 o máximo 14 días, con la recomendación de esta droga, ¿sí? Sin embargo, si el paciente tiene insuficiencia hepática moderada, se recomienda que la dosis de ataque sea al 50% de la dosis total, y si hay insuficiencia hepática severa, se recomienda utilizar otro tipo de medicamentos, ¿sí? Muy importante entonces ese tema de la administración de la dosificación. Entonces, realmente es un medicamento todavía eficaz, todavía tiene un espectro restringido, pero como son mecanismos de acción diferentes, es una buena alternativa en las formas resistentes, en las formas refractarias de candidiasis y de aspergilosis. Entonces, pasamos ahora, creo que fue la última, pasamos a la ronda de preguntas, por favor, para poder aclarar las dudas. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor Suyón, buenos días. Tenía una pregunta. Sí. Doctor, cuando, por ejemplo, habló sobre que el medicamento adecuado era para la candidiasis vaginal era el fluconazol, pero decía que el fluconazol no cubría hongos filamentosos. Y si, por ejemplo, yo tuviera una paciente que le hacen un examen de secreción y le sale que tiene IFAS, ¿en ese caso ya no actúa bien el fluconazol? ¿Tendría que optar por otro? No, ojo, cuando me refiero a hongos filamentosos me estoy refiriendo a Aspergillus. La cándida es una levadura y contra Ujú. levaduras va muy bien el fluconazol, ojo. Por eso que va bien contra criptococo, va bien contra cándida, excepto las formas resistentes de cándida cruzei y cándida labrata, pero cuando me refiero a hongos filamentosos es que el fluco no tiene beneficio contra aspergilosis, incluso en las formas no invasivas, a diferencia de itraconazol, que sí tiene ventaja en formas no invasivas, pero en las formas invasivas es mejor evitar su uso y entonces se prefiere utilizar el anfotericin B en esos casos, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, buenos Que no. días. Sí, doctor, buenos Sí, días. ¿Me escucha? sí, Carla, escuchamos. Sí, la escuchamos. Sí, doctor, Hola. justamente con la duda del fluconazol, hemos visto que se ha hablado, se ha hecho mucho hincapié en el tema, ¿no? Del fluconazol. Entonces yo iba a la duda de que si si está recetado para diferentes tipos de hongos o quizá enfermedades. Entonces, ¿para cada una va a variar su dosis o es que es una dosis exacta para todo tipo de tratamiento? Se refiere a fluconazol. Sí. Ya. Sí, en general las dosis son estándar para cándida. Sí, por ejemplo, el tema de cándida, candidiasis oral, esofágica. Lo que varía es el tiempo. En un paciente con HIV con candidiosis oral se da 150 miligramos diarios por solo 7 días. En cambio, cuando es esofágica damos 14 días. Pero sí cambia la dosificación cuando se trata de criptococosis. En criptococo damos una dosis de inducción de anfotericin B de 14 días y cuando pasa la fase de consolidación se inicia con entre 400 a 600 miligramos diarios por 8 días semanas y luego se baja a 150 a 200 miligramos diarios hasta que suba sus niveles de CD4. O sea, en pacientes inmunosuprimidos sí la dosis influye bastante con el tema de la eficacia. Incluso esas dosis se han ido disminuyendo porque cuando hace años atrás usamos fluconazol en la fase de consolidación de eritrococosis, usamos de 800 a 1200 miligramos diarios y no hubo una tasa importante de hepatotoxicidad. Pero con estudios posteriores se vio que con dosis menores la eficacia era similar, por eso se ha ido bajando esa dosificación. Entonces va a depender del paciente si es inmunocompetente o inmunosuprimido y va a depender de la especie de hongo que se aísla para dar la dosis más adecuada. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? Sí, nada, Carla.
¿Alguna otra pregunta? Sí, Sí, Natalie. doctor, tenía otra duda. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos rotando por medicina uno, o bueno, creo que era medicina 2, teníamos pacientes diabéticas y las pacientes diabéticas eran muy propensas a desarrollar candidiasis vaginal. En ese caso, Ajá. doctor, ¿hay algún tratamiento preventivo para que no retomen esta candidiasis? Porque sí vi que era muy frecuente en las pacientes diabéticas. Ya, es una buena pregunta. En realidad, no se recomienda profilaxis, como dijimos, por el tema de generar resistencia. Acá el problema está en que hay que estabilizar la enfermedad de fondo. Si es una diabetes no controlada, hay que llevar a un buen control de la glicemia para evitar las recurrencias. ¿De acuerdo? Entonces, se debe tratar cada episodio y el tratamiento con fluconazol es variado. Puede hacer por vía oral o se puede dar también por vía tópica en óvulos que contengan fluconazol. Incluso en la forma leve puede ser suficiente con óvulos de clotrimazol, que son azoles antiguos. Pero en realidad, más que dar profilaxis, es tratar y estabilizar la enfermedad de fondo que está complicando las defensas. Si no hay un buen control de glucosa, el paciente va a estar dependiente de fluconazol constantemente y eso a largo plazo va a generar resistencia. Por eso, ahí tratemos bien la glicemia. Si lo estáis compensando la glicemia una infección, tratar adecuadamente la infección. Y si es otro factor, tratar el factor de fondo, mejorar el tratamiento hipoglicémico y entonces, estabilizando la glucosa, la candidiasis vaginal en este caso, va a disminuir enormemente la recurrencia. Pero en general se recomienda solo tratar, no profilaxis en este caso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. De nada, Natalie. Bien, entonces vemos que ya completamos la segunda teoría. El día lunes estamos programando la tercera sesión, que es infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Así que vamos a programar la misma hora, 9 de la mañana, salvo que haya algún cambio. A veces el doctor Ramírez me solicita la hora para ampliar su clase y ya podemos reprogramar otro horario, pero si no hay ningún cambio, el día lunes, 9 de la mañana, estamos haciendo la tercera sesión de teoría, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Más tarde les envío Gracias. la presentación a la delegada, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.